Este es un problema que se le escapó de las manos al gobierno, frente al cual no tiene política, no sabe qué hacer con la situación carcelaria y, por supuesto, ni siquiera en este campo es capaz de cumplir una promesa. En 2005, Jesse Chacón anunció la construcción de 16 cárceles nuevas en Venezuela. Bueno, a esta fecha solo 4 de esas 16 han sido construidas, 5 años después. Por supuesto, no es prioritario. No es un asunto, bueno, el gobierno es incompetente en todo, no hace cárceles como no hace nada, como no hace viviendas tampoco, pero en general este aspecto no forma parte obviamente de sus prioridades y se ha transformado en un verdadero problema y en un factor de incremento de la criminalidad, de incremento de la delincuencia en nuestro país, aparte de lo que significa como ignorancia, violación, desprecio por el tema famoso de los derechos humanos del pueblo venezolano. No estoy hablando de los derechos humanos de los presos solamente, sino de los derechos humanos del pueblo venezolano, porque tragedias como esta producen espanto y horror, escándalo en toda la sociedad. Ahora, esa era la revolución bonita que nos iba a asegurar un futuro mejor, pero ya estamos viendo por dónde vamos. Bueno, dejemos hasta aquí este comentario y vamos al corte. Bien, vamos a ver las preguntas. ¿Cuál crees tú que es la solución a corto plazo al problema carcelario que estamos viviendo en Venezuela? ¿Cuál crees tú que deben ser esos pasos a corto plazo que un gobierno debería dar para solucionar el problema carcelario que estamos viviendo en el país? Bueno, interesante el tema que plantea Carlos Grafe. Me da pie para continuar hablando de lo que traté en la primera parte del programa. A corto plazo, no solamente hay un conjunto de medidas que insinué, pero es que no puedo dejar de comentar cuál ha sido la reacción del gobierno y qué es lo que hizo el Parlamento esta misma semana. La Asamblea Nacional llevó a discusión el tema y en lugar de discutir a fondo los problemas del hacinamiento, de la inexistencia de suficientes cárceles, de la inexistencia de mecanismos de rehabilitación y de trabajo, laborterapia, educación, deporte, etcétera, en las cárceles, en lugar de discutir el tema de la Guardia Nacional y su actuación dentro de las cárceles, el Parlamento se dedicó a discutir qué hicieron los medios, se dedicó a discutir qué hicieron algunos parlamentarios, se dedicó a discutir la posible supresión de la inmunidad parlamentaria del diputado William Ojeda. Es decir, el tema carcelario no fue objeto del debate del Parlamento. Eso fue secundario. Apenas en el quinto punto se veía qué pasa con las armas. Por supuesto, en el cortísimo plazo, para responder a la pregunta de Carlos Grafe, dirigente estudiantil del Estado Carabobo, lo primero que hay que hacer es algo que resulta incomprensible: desarmar a los presos. Aquí se está discutiendo una ley de desarme general de la población. ¿Cómo la piensan aplicar? ¿Cómo la piensan ejecutar? Si no pueden desarmar a 40.000 personas que están presas en recintos carcelarios, donde la Guardia Nacional o la custodia puede entrar cada vez que le dé la gana, donde pueden hacer la requisa, donde pueden hacer todo lo que sea necesario para desarmar, pero no lo hacen. Y no lo hacen no porque no quieren, sino porque hay un negocio con las armas. Esas armas no entran gratis a los penales, por esas armas pagan los presos y esas armas las hace entrar. La principal sospecha se dirige obviamente no hacia los familiares, porque una AK-47 no la puede meter un familiar, puede meter una navajita, pero no puedes meter metralletas, pistolas, revólveres. La custodia civil no tiene acceso al armamento. ¿Quién tiene acceso al armamento? La Guardia Nacional. ¿Hacia dónde se dirige entonces